Hablemos entonces un poquito de selección de variables predictivas, y cómo se puede hacer se pueden seleccionar las variables que sean significativas, ¿sí? Prefiltrar inclusive variables que sean significativas para predecir el fenómeno que queremos estudiar, que es el default crediticio, ¿sí? Lo que nos está ocupando aquí. Bueno, una métrica que se suele utilizar mucho es el information value, ¿sí? Que se computa utilizando la distribución de buenos y malos por valor o rango de valores de la variable input, ¿sí? Básicamente el information value se computa con esta fórmula, ¿sí? Donde vamos a explicar qué es cada cosa. ¿Sí? El porcentaje de goods es la proporción de clientes buenos, es decir, que no cumplen con la definición de default, en el valor o intervalo de valores i, ¿sí? De la variable para la cual queremos computar el information value, respecto al total de buenos que haya en la muestra, ¿sí? Y el porcentaje de bats es lo mismo, pero para clientes malos, ¿sí? Proporción de clientes malos para ese intervalo de valores, ¿sí? Respecto al total de malos de la muestra, donde por clientes malos hacemos referencia a los que cumplen la definición de default con que queremos estimar el modelo. Y sería justamente hacer referencia al intervalo, ¿sí? Fíjense que lo que se hace es computar esta fórmula para cada intervalo, para cada valor de la variable, y luego sumar todos esos valores, ¿sí? Y P es la cantidad de intervalos, ¿sí? Que puede tomar la variable, perdón, cantidad de valores que puede tomar la variable, si es una variable discreta o categórica, o la cantidad de intervalos creados para, por ejemplo, deciles o quintiles pueden ser, para calcular information values si la variable es continua, ¿sí? Y a veces también se hace esto para variables discretas, ¿sí? Esto de crear intervalos o agrupar la variable deciles o quintiles, cuando la variable, aunque sea discreta, toma un rango muy amplio de valores, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, la antigüedad de un cliente en una entidad como cliente, ¿no? En una entidad financiera, digamos, si la entidad financiera tiene clientes muy antiguos, obviamente puede ser un valor muy elevado, ¿no? Sobre todo si lo medimos en meses o algo por el estilo. Bueno, puede tomar un valor muy elevado. Entonces ahí probablemente, más que un valor muy elevado, la cuestión es que es un rango muy amplio de valores, desde cero hasta, qué sé yo, 120, es decir, si el cliente tiene 10 años, digamos, ¿no? De historia como cliente. Entonces, en ese caso, conviene crear intervalos también, ¿no? Por más que la variable sea discreta. Em, Esta information value toma valores de 0 a infinito y cuanto mayor es el poder de discriminación, ¿sí? Déjenme mostrarles aquí una pequeña cuestión respecto a la fórmula, ¿sí? Esta fórmula se deriva de las medidas de entropía, ¿sí? De la información. Y fíjense, eh, esto es la diferencia entre el porcentaje de goods y de bads, ¿sí? ¿Mm? Definidos como los definimos antes, ¿sí? Cuando esto es positivo, y esto es positivo, claramente la multiplicación da positiva, ¿no? Pero a veces esto puede dar negativo también, ¿sí? Esta diferencia puede dar negativa, ¿sí? Y cuando esto ocurre, fíjense que este ratio que está aquí, necesariamente, va a dar un valor que es mayor a 0 y menor a 1, ¿sí? O sea, va a estar en el intervalo 0,1, ¿sí? Si quieren, tal vez lo podríamos anotar así, ¿no? Va a estar en el intervalo, creo que es más claro, ¿sí? Va a estar en el intervalo esto. eh, 0,1. Cuando esto ocurre, ¿sí? Fíjense que este ratio tiene aplicado el logaritmo natural. Si recuerden, voy a tratar de graficar la función del logaritmo natural, ¿sí? Recuerden que la función del logaritmo natural tiene una forma, pongámosle así, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Donde este valor de aquí era 1, ¿sí? Esto es x y esto es logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, para valores menores a 1, o sea, en este intervalo que les puse aquí, entre 0 y 1, la función logaritmo natural toma valores, fíjense, negativos, ¿sí? Entonces, cuando esta diferencia sea negativa, esto va a ser un valor entre 0 y 1, y por lo tanto el logaritmo natural de este ratio va a ser también menor a 0. Y negativo por negativo va a dar un valor positivo. Entonces, fíjense que esta función tiene una forma así, toca un mínimo en 0, ¿sí? Y después aumenta para los dos lados, ¿sí? A medida en que la diferencia de Woods respecto a Bats, ¿sí? Sea positiva y sea cada vez más grande, bueno, el information value aumenta y
obviamente lo estamos graficando para un rango de valores en particular, ¿sí? Y en la medida en que la diferencia sea más negativa, si por lo tanto este ratio es menor, también aumenta el valor de el information value, ¿sí? Lo que nos está tratando de mostrar este information value es que en la medida que aumenta el information value, justamente la variable tiende a separar más, ¿sí? O tiende a ser más distinta para esta variable la distribución de buenos y de malos, ¿sí? O sea, la distribución de buenos y de malos, tal como la acumula esta variable, tiende a ser justamente más diferente entre sí, ¿sí? O sea, la manera en que acumula la variable, la proporción de buenos y la proporción de malos, tiende a ser más distinta entre sí. Y eso es un indicio de que la variable tiende a separar más buenos de malos, ¿sí? Esa es la lógica. Perdón, déjenme borrar esto que está, estos mamarrachos que he utilizado, si seguimos, ¿sí? ¿Mm? Bueno, y a ver, ¿con qué criterio se dice que una variable es significativa, por así decirlo, o no? Con information value, bueno, aquí esto es como el variance inflation factor de multicollinearidad que vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Esto no es una prueba estadística, ¿sí? Lo que hay son criterios expertos o criterios generalmente aceptados, rule of thumb, si sería en inglés, ¿sí? Aquí les puse el que menciona Siddiqui, sí, que es la referencia bibliográfica que les dejé yo. Sí, que con un valor menor a 0.02 de information value, la variable eh, no es significativa para predecir eventos de default, ¿sí? Para valores en el rango 0.02 a 0.1 es un predictor débil, ¿sí? Que tiene poco poder predictivo, podemos decir. De 0.1 a 0.3 tiene una capacidad predictiva media y con valores de information value superiores a 0.3 es un predictor fuerte del default, ¿sí? De vuelta, si miran otro autor, aquí pueden ser que encuentren otros rangos de valores, ¿sí? Eh, y varían con el autor, ¿sí? Y sepan que aquí existen pruebas estadísticas, nosotros no las vamos a ver, pero por ejemplo hay una prueba chi cuadrado, con distribución chi cuadrado de independencia entre variables, que justamente lo que trata de hacer es testear estadísticamente si la variable dicotómica que tratamos de predecir, 0,1, ¿sí? De default o no default, es independiente estadísticamente o no de la variable predictiva, ¿sí? Entonces, en la medida que sea independiente, bueno, que decir que la variable predictiva no sirve para predecir el default, pero si hubiera dependencia estadística, entonces sí lo hay, ¿sí? Sí, sí sirve para predecir el default. Perdón. ¿Ok? Entonces, también se pueden utilizar para introducir o ver qué variables podemos introducir en el modelo de Credit Score, ¿sí? Eh, Pruebas de significatividad F o de razón de verosimilitud, o las pruebas T de significatividad individual, ¿sí? Eh, bueno, aquí les digo para ver qué variables introducimos en la regresión logística, pero bueno, puede ser un modelo Probit también, ¿no? Un modelo de probabilidad lineal también, ¿sí? En principio podría ser. Y aquí se suelen usar cuando uno tiene una cantidad medianamente elevada de variables, sí, que pueden utilizarse para predecir el evento default, por ejemplo, que han pasado el filtro de information value. eh, Algunos algoritmos de selección de variables, y como algoritmos forward, sí, que lo que hacen es, por ejemplo, si nosotros, para poner un ejemplo simple, no tenemos 10 variables predictivas del default que queremos evaluar, estimar modelos que tengan primero una sola variable, ¿no? Y vamos a meter la variable que nos dé más significativa de todas, la que tenga el menor p-value de la prueba F o razón de verosimilitud, por ejemplo, ¿sí? O el mayor estadístico empírico, podemos decir, ¿no? Entonces metemos esa variable, ¿sí? Entonces ahora en la segunda ronda de estimación vamos a estimar un modelo que tenga esa variable que elegimos en la primera ronda y evaluamos en ese modelo agregar una variable más de las 9 que dejamos afuera en la ronda anterior, ¿sí? Y bueno, vamos a meter la que sea más significativa, ¿sí? La que tenga el menor p-value. Y entonces ahora tenemos un modelo con dos variables. Y en la tercera ronda de estimación metemos la variable de las 8 que nos quedaron, si las 8 restantes, que sea más significativa. En un modelo que tiene las dos variables que ya metimos y una tercera, ¿sí? Para las cuales evaluamos las 8, ¿sí? Variables que nos quedaron como posible tercera variable. Y dejamos la que tenga el menor p-value, ¿sí? Y siempre que sean significativas las metemos, ¿no? Siempre que el p-value sea menor a algún valor
eh, habitualmente utilizado, tipo 0.05, por ejemplo, ¿no? Y bueno, supongamos que ya para meter una cuarta variable no hay variables que tengan un p-value menor a 0.05. Bueno, ahí cortamos, digamos, tenemos un modelo con tres variables predictivas, ¿sí? Otra alternativa es usar algoritmos backward, ¿sí? Que lo que hacen es estimar primero un modelo con todas las variables predictivas, las 10 variables, siguiendo con el ejemplo anterior, y remover aquella que sea menos predictiva la que sea la menos predictiva de todas, ¿sí? Bueno, y cuando hacemos eso, nos queda un modelo con 9 variables, ¿sí? Y entonces ahora removemos la variable que sea menos predictiva de esas 9, ¿sí? Y nos queda un modelo con 8 variables, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que todas las variables sean significativas estadísticamente. Pongámosle que cuando en el modelo que tiene 7 variables predictivas, eh, digamos, todas tienen un p-value menor a 0.05, por poner un ejemplo, bueno, entonces nos quedamos con ese modelo, ¿sí? ¿Mm? Em, También hay algunas versiones de estos algoritmos, como Stepwise Forward y Stepwise Backward, ¿sí? Que le dan alguna vuelta de tuerca más a este procedimiento, ¿sí? Que, por ejemplo, digamos, en cada etapa de inclusión o eliminación de variables, también agarran las variables que se eliminaron previamente y se evalúa si conviene volver a meterlas en el modelo o no, ¿sí? Si se vuelven significativas o no, ¿sí? Básicamente es eso. En general, los métodos forward tienen a elegir modelos más simples y los backward más complejos. O sea, ¿qué quiere decir más simple y más complejo? Bueno, más simple quiere decir que modelos que tienen menos variables predictivas y menos parámetros para estimar, por lo tanto, y más complejos, que tienen más variables predictivas y por lo tanto más parámetros para estimar. En ese sentido, cuando estamos trabajando con un número muy elevado de variables candidatas, probablemente cualquiera de estos algoritmos nos elija, inclusive el forward, ¿sí? O algún algoritmo forward, nos elijan modelos con muchas variables, ¿sí? O sea, haya muchas variables que resulten significativas. Entonces, en ese sentido, nos conviene muchas veces establecer una cantidad máxima de variables que queremos meter en el modelo. Entonces, digamos, para estimar el modelo vamos a usar un algoritmo forward, por ejemplo, pero si superamos, qué sé yo, digamos, en el ejemplo anterior de 10 variables, ¿sí? Las 5 variables significativas, bueno, vamos a cortar ahí, ¿sí? Porque no queremos un modelo que tenga más de 5 variables explicativas, ¿sí? Eh, Habitualmente no se suele utilizar un número más bajo, pero por ahí para un modelo de credit score con 10 variables explicativas, perdón, predictivas o 15 variables predictivas a lo sumo alcanza, ¿sí? Y no queremos estimar modelos más complejos porque ya el modelo, sí, se vuelve medio difícil de administrar, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? En el siguiente video vamos a seguir hablando de un criterio de filtro, perfiltro de variables relacionado no tanto con la significativa estadística, sino con la correlación entre variables predictivas y los problemas que eso puede traer en la estimación del score de crédito.